Bueno, pues muy buenas tardes. Saludar a mis compañeros de mesa, don Manuel Vizcaíno, que va a ser nuestro ponente, que nos va a deleitar con temas del agua que de tan actualidad están en nuestra comarca de la costa tropical, a Francisco Martín, recuerda, el presidente del Club de la Constitución, a Manuel Morales también, el secretario general. Y bueno, pues estoy viendo aquí la presencia también del presidente de la Cámara de Comercio de Motril, don Julio Rodríguez, y don Jerónimo Salcedo, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical. Y a todos vosotros, bueno, mi saludo y mi bienvenida al puerto de Motril. El puerto de Motril es el puerto de la provincia de Granada, como todos bien sabéis, y en esa tarea estamos, ¿no? Desde aquí estamos intentando, pues, proyectar esa enorme oportunidad que tiene la provincia de Granada con tener un puerto de interés general del Estado a sus pies y que supone, como he dicho, pues, una posibilidad de desarrollo enorme, ¿no?, para cualquier comarca, ¿no? Yo quiero que desde Granada, la capital, también se tome conciencia de que eso es así, porque verdaderamente es una oportunidad para el crecimiento económico, para la generación de empleo, para la creación de riqueza. Nosotros aportamos el 2,5% al Producto Interior Bruto de la provincia, y lo que queremos es, lógicamente, seguir creciendo y seguir haciéndolo, lógicamente, de la mano de todo el tejido empresarial de la provincia de Granada, ¿no? Es verdad que últimamente, pues, hay muchos acuerdos económicos con la Cámara de Comercio de Granada, con la Confederación Granadina de Empresarios y con todo el tejido empresarial, y eso es lo que queremos, ¿no? Esa es nuestra verdadera vocación. Bueno, yo soy miembro del Club de la Constitución, tengo que decirlo, es decir, que ya muchas veces he hablado con Francisco, pues, la posibilidad de hacer algo aquí en el puerto, ¿no?, de traer algo y de hacer algún tipo de conferencia, que son conferencias del Club de la Constitución, aparte de ese espíritu de rememorar la Constitución de 1978, que ha sido un marco de convivencia y sigue siendo un marco de convivencia realmente excepcional. Bueno, pues tienen la inquietud en cada una de sus conferencias, pues, de abordar temas que son de interés general para la provincia, temas que son de actualidad y temas que, bueno, pueden ayudar a esa reflexión, sin duda, puede ayudar a llegar a una serie de conclusiones que pueden ser la solución del problema. De ahí la importancia de este tipo de foros, ¿no? Y hoy contar, pues, con una persona como Manuel Vizcaíno, conocida por todos, querida por todos, ¿no?, todo un referente en esta materia, pues creo que pone en valor también todo este ciclo de conferencias que seguí haciendo, ¿no? Nosotros, desde la autoridad portuaria, hemos tenido siempre una colaboración institucional con el Club de la Constitución, y precisamente fruto de todo eso hemos tenido el respaldo a nuestra reivindicación, a ese manifiesto en defensa del tren. Como sabéis, estamos ahí como un martillo pilón intentando conseguir ese tren que conecte Granada y Motril, en el que tengo aquí dos aliados y dos compañeros de fatiga, que somos los que nos estamos pateando todo para conseguirlo. Quiero agradecer también su colaboración. Y el Club de la Constitución firmó ese manifiesto de apoyo para incluir la línea Motril-Granada en el corredor ferroviario del Mediterráneo. Es un ejemplo. Luego hay muchas colaboraciones más, pero bueno, nosotros en el tema del tren, no sé si os interesa el tema, si os interesa os lo cuento. La conexión ferroviaria entre el puerto de Motril y Granada es algo absolutamente imprescindible para la provincia. Estamos hablando de los dos polos, tanto poblacionales como generación de economía, más importantes de la provincia de Granada, sin menospreciar a ninguno, pero es verdad que poblacionalmente y en generación de actividad económica, la costa tropical y Granada y su área metropolitana son los dos polos de referencia, ¿no? Entonces parece lógico que haya una conexión ferroviaria, la llevamos reivindicando. Nosotros somos el único puerto de interés general de los 48 que hay 46, perdón, que hay
En España, 28 autoridades portuarias, 46 puertos, que no tiene conexión ferroviaria con su capital. Es decir, hay ciudades como Cartagena, como Avilés, como Gijón, que no son capital de provincia, que tienen puerto de interés general y todas tienen conexión ferroviaria con su capital, excepto el puerto de Motril. Entonces, bueno, hemos estado en una lucha, la lucha va muy avanzada, siempre se han puesto una serie de excusas recurrentes y tal, total, que ahora mismo estamos pendientes, por resumir, no comerme el tiempo, de una decisión política que está en el Gobierno de España. La Junta, nosotros ahora se ha abierto un plazo en Europa para la presentación, para la modificación del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte. Tenemos la oportunidad, que hasta 2050 no vamos a volver a tener, de incluir esa línea, y ya tenemos apoyo de la Junta de Andalucía, el Comité de las Regiones de Europa, hemos hablado con los grupos políticos de todo el arco parlamentario europeo, que nos han dado su apoyo, hemos hablado incluso con los técnicos que tienen que informar la idoneidad, que nos han dado el apoyo, y ahora mismo lo único que nos falta es el apoyo del Gobierno central, que estuvimos el otro día los tres allí en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Tuvimos una reunión con el secretario general de Infraestructura y bueno, vamos a ver si conseguimos esa pata ya de entrada. Digo que no va a ser fácil porque la disponibilidad no era de la más abierta posible, es decir, estábamos martilleando una roca bastante dura, pero bueno, qué cosas más difíciles se han conseguido, y como no lo hagamos ahora, esa oportunidad es verdad que se va a perder para siempre. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de agua, ¿no? De agua y de el agua en la costa tropical. Aquí, si hablamos de agua en la costa tropical, obviamente hay que focalizarla en un asunto casi monográficamente, ¿no? Que es el tema de las conducciones de rules, ¿no? Las conducciones de rules, como bien sabéis, ha sido una oda al despropósito de la política, ¿no? Yo lo he vivido desde el principio. Aquí está el que muchas veces hemos tenido que hablar del tema y siempre nos ha recibido y conoce el tema también mucho mejor que yo, que fue el antiguo presidente de los regantes, de la comunidad general de regantes, y él conoce perfectamente el tema. Ha sido una oda del propósito de la política, ¿no? Ahí no echaremos la culpa a todos, aunque yo sé que él la tiene, que siempre parece que son los mismos, pero bueno. Y lógicamente ahí hay que reivindicar, hay que trabajar y tenemos que estar todos juntos en eso. Seguro que Manolo nos va a dar una buena disertación al respecto. Y más allá de la política, más allá de la rencilla, yo creo que es una infraestructura que ya es tarde, ¿no?, para que estuviera totalmente terminada. Así que nada, sobre todo por lo que supone, ¿no? Son 5.000 hectáreas nuevas de regadío que generarían 10.000 puestos de trabajo. Si hacemos la cuenta de que en Motril hay 6.000 parados, pues no solamente se supondría el pleno empleo para aquí, sino para prácticamente pues, la totalidad de la comarca de la costa tropical. Así que nada, yo os doy la bienvenida, como he dicho al principio, os deseo que disfrutéis de esta ponencia, que seguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Cada vez que al secretario de alguna organización le encomiendan algo, generalmente suele ser un varón. En este caso, todo lo contrario. Para mí es un verdadero honor y una satisfacción hacer la presentación de nuestro conferenciante de hoy, de don Manuel Vizcaíno Alcao. Manuel, bienvenido y muchas gracias de antemano por tu predisposición y por la colaboración que siempre has prestado a nuestro club, al Club de la Constitución. De acuerdo con lo que me ha pedido, voy a ser especialmente breve a la hora de hacer el resumen de su larguísimo currículum, pero es lo que él quiere que se comente. Don Manuel es doctor en ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid, en promoción de 1971. Es profesor titular en excedencia de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Granada. Está en posesión de la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2006. Respecto de su vida laboral, desde el año 52 a 1963
pues se incorporó como delineante topógrafo en la Confederación Hidrográfica del Sur de España, en Granada. En el año 70 hasta el año 71 obtuvo el cargo de ingeniero en prácticas en la presa de Undurraga, para abastecimiento de Bilbao. También estuvo trabajando en la conducción para el abastecimiento a Madrid en la presa de Valmayor, Majadahonda, en Canal de Isabel II. Desde 1971 al 96, ingeniero encargado jefe de sección e ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, en Granada. Desde 1996 a 2004, ostentó el cargo de presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y desde 2004 a 2008, ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, en Granada. En cuanto a los trabajos, digamos, más representativos, trabajos que él destaca de su currículum y de los que guarda un especial recuerdo, fue autor del proyecto y director de la obra de abastecimiento de agua potable a la Muñeca, en conducción submarina, abastecimiento de agua a la Contraviesa, abastecimiento de agua y riego en Casteldeferro, el encauzamiento de la Rambla de Casteldeferro, la mejora de regadío en Albuñol, abastecimiento a Málaga desde la presa de la Viñuela y riegos de Vélez Málaga y Torroco, las presas de Benina y Cuevas de Almanzora en Almería y en Otiva, en Granada, y pues participó de manera muy activa en la gestión y licitación de las presas de Melonares y Arenoso en Sevilla, de La Breña 2 en Córdoba y en Puerto Llano en Ciudad Real. Este es el breve currículum que nos ofrece pues don Manuel, y yo con sumo gusto se lo traslado a ustedes y les reitero la bienvenida y nuestro agradecimiento del club por participar en esta actividad. Don Manuel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. No me tiene que agradecer nada el Club de la Constitución, porque una vez que acepto, lo que ocurre es que me he divertido recordando mi vida profesional. Me ha dado ocasión de repasar toda mi vida. Voy a hacer una introducción para situar el cuadro en que nos movemos. En 1926 se crea la Confederación Hidrográfica del Ebro. La época de reina Alfonso XIII, y el ministro de Fomento es don Rafael Benjumea Moreno. A continuación se van produciendo una serie de creaciones de confederaciones, y hay una que me llama la atención, que es la Confederación del Pirineo Oriental, que ya no existe porque se ha transferido a Cataluña, las cuencas internas de Cataluña. Y hay una confederación que no es confederación hasta el año 60, que es la Confederación Hidrográfica del Sur. O sea, desde el año 26 que se crean las confederaciones hasta el año 60, lo que funciona en la costa nuestra, en la costa de Málaga, hasta Gibraltar, son los servicios hidráulicos del sur de España. Servicios hidráulicos que estaban provincializados. O sea, no había un organismo que los coordinara todo. Y no es hasta 1960 cuando, por decreto, se crea la Confederación del Sur de España. Bueno, pues aprovechando este interregno, surge una figura importantísima para la costa, y es don Enrique Gómez López. Don Enrique Gómez López, en los años 40, yo le conocí en el año 52, don Enrique Gómez López en aquel momento era ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. O sea que en esta zona no tenía absolutamente nada que ver. Pero él era granadino, conocía perfectamente todo lo que había en Granada. Y él sabía que el río Guadalfeo entrañaba una riqueza que estaba desaprovechada. Entonces él pelea en el ministerio para que se cree una comisión de servicios, y así nace la oficina origen de la Confederación en Granada, que es Comisión para el Encauzamiento del Río Guadalfeo y Riego de Motril y Salobreña. Esa comisión la crea el ministerio y designa como director de esa comisión a don Enrique Gómez López. ¿Qué ocurre? Don Enrique era un ingeniero de Granada. Cuando uno hurga en Granada, ve la cantidad de actividades que hacía. Había muy pocos ingenieros entonces y tenían que estar en todas partes. Uno de los proyectos, de los trabajos de don Enrique Gómez es el tranvía de la Sierra. Uno de ellos es el tranvía de la Sierra. Bueno, pues, don Enrique Gómez es el germen
para que esta costa de Granada sea hoy lo que es. Ya os cuento. Mirad el título que le pone: Comisión para el encauzamiento del río Guadalfeo y riego de Motril y Salobreña. ¿Por qué encauzamiento? ¿Por qué él quiere encauzar el río? Por un motivo muy sencillo. Las defensas del río, y yo las he conocido así, estaban formadas por cañaveras y gaviones. Los gaviones son los jaulones esos que se llenan de piedra, y así era el encauzamiento. Cada vez que había una riada, no os quiero decir, la vega de Motril la inundaba, y una de las ilusiones de don Enrique Gómez y de los trabajos era encauzar el río Guadalfeo. Y la otra era ampliar los regadíos tradicionales. ¿Cuáles eran los regadíos tradicionales? Pues los que, una vez que se sale del cañón del Guadalfeo, de los vados, ahí se abre la vega, y todo eso eran los antiguos regadíos, todo lo que abarcaba, que fundamentalmente era cultivo de caña. En gran parte, la parte alta no, porque era huerta, pero era cultivo de caña. Y entonces, van a ver, él dice que como el río tiene recursos abundantes para aumentar los regadíos, idea el proyecto de la cota 100, que aquí lo habréis oído en Motril por todas partes, la cota 100. Porque los antiguos regadíos están dominados por la cota 50. Y él lo que pretende es levantar 50 metros para abarcar una nueva superficie. Si los antiguos regadíos, la superficie eran 3.000 hectáreas, él duplica los nuevos regadíos con otras 3.000, con lo cual convierte en 6.000 hectáreas la zona regable. No sé si se conserva en la oficina que teníamos aquí en Motril, esta que hay saliendo por la carretera hacia Granada. Ahí teníamos un parcelario de la vega de Motril que debía ser, pues no lo sé, del año 40 y algo, en el que están dibujadas todas las parcelas con el nombre de la persona propietaria en aquel tiempo. Aquel trabajo, aquel proyecto para don Enrique supone una ilusión, pero no es fácil llevarlo a cabo. No es fácil porque aquí en Motril hay colectivos importantes que se oponen frontalmente a la ampliación de regadío. Quizá por algo tan peregrino. Bueno, pues se aumenta la superficie regable, se aumenta la competencia y entonces vamos a tener que pelear. En fin, yo sé por un diario de un ayudante de obras públicas que trabajaba con él, un diario que él, como acompañado a don Enrique a todas partes, hay un momento aquí en Motril, el que en el círculo de labradores, me parece, se le amenaza descaradamente. Hay una persona que dice, pero ese ingeniero vale tanto. Si ese ingeniero, la vida es nada. O sea, como insinuando a este, lo podemos cargar y que se joden todo. Bueno, esto es una anécdota. Entonces, ¿cuál es el proyecto de don Enrique Gómez? El proyecto de don Enrique Gómez es tomar el río, o sea, tomar la desviación del río mediante un canal debajo de Vélez Benodalla, que está el azud de Vélez Benodalla. Esa es la cota 100. Él diseña un azud para desde ahí, la palabra azud viene de una palabra de origen árabe que significa un impedimento para desviar el agua. Entonces, él proyecta ahí un azud para desviar mediante un canal. Ese canal va por la margen izquierda del río, entra por los vados en túnel y viene a salir al acueducto de Cañizares. Un poco antes de llegar a Cañizares se ve adosado a la pared el canal de la Cotación. Otra parte del proyecto es el azud del vínculo. Ahí los desvíos eran a mano. Él hace un desvío de fábrica que es el azud del vínculo, que es una repetición del azud de arriba. Y entonces, en el arco, y ahora lo vamos a ver, sí, ahí pueden ver lo que les he dicho antes, la zona en verde está hecho muy a la ligera, la zona en verde son los antiguos regadíos, o sea, los de la cota 100, y la zona en rojo son los nuevos regadíos de la cota 100 a la 50. Los verdes eran 3.000 hectáreas aproximadamente y los nuevos otras 3.000 hectáreas. Y como ven, van desde Salobreña hasta Carchuna. Esa es la cuenca. Es que está tirando.
¿Cómo se va hacia adelante? Dale a ver hacia adelante. Sí. Sale, dale más. Ahí, eso solo. Ese es el azul de Vélez. Ese que ven ahí, el azul de Vélez al que antes he hecho referencia. Y ese aunque se ve mejor ahí. Esa es la salida en túnel del canal de la margen izquierda, del canal el que sale de Vélez, el que sale de Vélez, y eso es la parte alta del arco. Ahí hay un partidor que modula las dotaciones para Motril, para Salobreña y restitución de la cota 50. O sea, habrán visto al pasar que hay una rápida. Esa rápida es la reposición de los riegos, de los antiguos riegos. El caudal que se suministra a los antiguos, que está justamente encima del vínculo, del azul del vínculo. Entonces, de ahí salen dos canales, uno que sigue para Motril y llega hasta Carchuna, pasa por encima de Motril, y el otro que llega a la parte alta de Salobreña, ya pegando a la carretera de Salobreña que va para Almuñécar. Al mismo tiempo que se realiza la obra, se llega a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y se firma lo que se llama un plan coordinado de riego de Motril y Salobreña, en el que, en este caso, la Comisión y luego la Confederación, a partir del año 60, hace las obras de los canales principales y Agricultura los canales secundarios. Una de las zonas más llamativas de la idea del progreso de la idea de don Enrique es el poblado de Carchuna. Carchuna, cualquiera que lo conocía, vamos, aquí es que no hay con la edad, pero aquello era un desierto, Carchuna era un desierto. Allí había unas instalaciones de unos almacenes, no había nada. Llega el canal de la cota 100 y ponen regadío otra vez. Interviene el plan coordinado, se hacen las acequias secundarias y entra Irida y construye el poblado. El poblado se construye en el año 74. O sea, mirad la magnitud de la obra de don Enrique, o sea, cambia totalmente, porque al amparo de esa obra, ¿qué ocurre? Motril tenía un abastecimiento en precario, todavía muy antiguo, que era de la fuente de don Alonso. La fuente de don Alonso está en Los Vados, ahí en el estrechamiento del río, y data del año 1881, la fuente aquella. Ese canal, que nace con vocación de regadío, es el que nutre a Motril de agua potable. Se construye la depuradora en la parte alta de Motril y es desde entonces cuando Motril tiene agua para beber en abundancia. Don Enrique nunca pudo pensar que transcurridos 65 años, casi 70 años, la obra que él idea, sigue siendo la columna vertebral de la costa de Granada en Motril, Salobreña. Pero es que ya ha salido de ese ámbito. Ha salido de ese ámbito porque Castelldefels recibe agua para regar. Castel, que era otro erial, al encauzar la rambla y llevar el agua desde la rambla de Vizcarra en Calahonda hasta Castelldefels por los acantilados, ha cambiado el panorama. La rambla de Castel no es el Castel de hace 30 años. En Castel hay una riqueza importantísima. Y luego, por otra parte, aunque no para regar, se nutre de agua potable Almuñécar. Almuñécar toma agua en el canal de la cota 100 en Salobreña y justamente debajo de la estructura de la autovía nueva, de la autovía actual, hay una estación de filtrado y desde ahí una tubería baja hasta el mar, entra por Salobreña y va por el mar hasta Velilla. Llegada a Velilla, salva el collado
y entra a los depósitos de Almuñécar. Pues el agua que hoy beben en Almuñécar es agua del río Guadalpeo. Almuñécar siempre ha sido precaria en agua por muchos motivos. No ha tenido, y ahora más adelante ilustraré más el tema. Pero desde hace 30 años, yo creo que cuando hicimos esa obra, hace más de 30 años, Almuñécar, lo que es el abastecimiento, no ha tenido problemas. No digo, una tubería que va por el mar. Ahí recuerdo que nos ayudó el que había sido director del puerto. Yo le pregunté, oye Rafael, tú que conoces la dinámica marina, dime a qué profundidad metemos la tubería para que el oleaje no la levante. Métela a más de 12 metros. Y es verdad, la metimos, le hicimos caso y ahí está todavía. Dios quiera que se conserve mucho años. Eso en cuanto a regadío y en cuanto a abastecimiento. Hay otra cosa importante que es el encauzamiento del río. El encauzamiento del río arranca en el azul del vínculo y termina en la desembocadura. Ese río estaba en precario. Y una de las ventajas de ese encauzamiento es que había que hacer un camino de servicio para la obra. Y ese camino de servicio, una vez terminada la obra, Carreteras lo hace suyo y mete por ahí la carretera nacional 323, que antes pasaba por Vélez de Benodoya, los Caracolillos y la Gorgoracha. Y entonces se aprovechan de ese trazado de carretera nuestro, digo nuestro porque era de la Confederación, y carretera utilizadas. Todo eso es lo que se ha hecho de infraestructura hidráulica. Se han hecho bastantes cosas más, pero vamos, de lo que es abastecimiento y regadío, prácticamente es lo que se hizo y es lo que se han ampliado zonas regables en la cota 200, 2 en Motril y una en Torre Nueva. Y luego, como he dicho, pues nutre de... Este sistema de regadío, el canal de don Enrique Gómez López, adolecía de un problema grave, y es que el río no estaba regulado. El río, al no estar regulado, el azud derivaba los caudales necesarios, pero había ocasiones en largos estiajes en que no había apenas agua. Entonces, derivaban lo que había. ¿Y eso cómo se soluciona? No tiene solución más que cuando se construye la presa de Bétnar. La presa de Bétnar es una de las aportaciones, o sea, el río de Dúrcal es una de las aportaciones más importantes del Guadalpeo. Antes ha aparecido ahí la red de ríos y el río de Dúrcal, en el que está la presa de Bétnar, que por cierto la proyectó y dirigió un ilustre motrileño, que es Juan López Marto. Esa obra es de Juan López Marto. Eso cambia radicalmente la situación, porque se parte de una situación de incertidumbre con los estiajes a una situación de regulación ya. Ya no hay problema. Yo recuerdo con verdadero agobio cuando antes de entrar en servicio la presa de Bétnar, nos reuníamos en verano las comunidades de regantes para modular el agua que iba a cada comunidad. No se pueden imaginar las discusiones que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 2 de la tarde por 10 litros arriba o abajo para tal o cual. Eso, gracias a la obra de regulación de Bétnar, se acaba con ello. ¿Qué hace más la Confederación de Infraestructuras Hidráulicas? Recordad que en el año 83, en octubre del 83, hay una riada catastrófica en Albuñol, el 18 de octubre del 73, con un número de muertos importante en la Rábida. En la Rábida hay 52 personas muertas por la riada. Aquello obligó a actuar inmediatamente y por urgencia, se encauzó la rambla de Albuñol desde la Rábida hasta pasado el pueblo de Albuñol, de las dos maneras. Aquello llenó un poco de miedo a la Confederación y empezó a proyectar una serie de encauzamientos que empieza por la herradura, que si no lo miro me olvido.
creo. No creo que se me haya perdido. Sí. De encauzamiento ya he dicho que el Guadalfeo estaba encauzado. Con motivo de la Real del 73 se actuó inmediatamente y se encausa al Buñol. Pero a partir de ese momento se inicia desde la Herradura hasta Guarea, ya pegando con Almería, inician la obra de una serie de encauzamientos. Entre ellos el río Jate, parte del río Jate, en la Herradura, la Rambla del Espinar, el río Verde de Almuñécar, el tramo final y luego más adelante la margen izquierda, el tramo final, que ahí había una serie ya urbanizada que corría peligro con las inundaciones. En Motril se hicieron la Rambla de la Bruja, Los Álamos, Puntalón, la Rambla de Villanueva en Torrenueva y la de Vizcarra en Calahonda. Más luego algunas que seguían más, la Mangola, en Castillo de Baños, se hicieron una serie. Ya en los años 70, en que el turismo empieza a moverse mucho y la segunda vivienda empieza a crecer, empieza el problema de los vertidos de los pueblos al mar. Entonces se redacta un plan de infraestructura sanitaria y se elaboran los pliegos de bases que van a servir para contratar, en primer lugar, los emisarios submarinos. Y digo en primer lugar porque la depuradora ya era otro tema, y aquí lo que se trataba era de los vertidos alejarlos de la costa. En la década de los 70 prácticamente hicimos todos los emisarios submarinos que hay en la Herradura, 2 en Almuñécar, Salobreña, Motril, Torrenueva, Calahonda, y seguimos así hasta Guarea. Y luego ya más adelante se hicieron las edades de Motril. No, las edades de Motril ya funcionaban. Lo que ocurre es que los vertidos eran a la Rambla de la Bruja, a la Rambla de los Álamos y menos a la Rambla de Puntalón. Y luego, inmediatamente después, ya en los últimos años, la depuradora de aguas residuales de Almuñécar. ¿Qué otras infraestructuras? No puedo dejar de nombrar otra infraestructura importante, que es el abastecimiento a la contraviesa. La contraviesa, en definitiva, forma parte de la costa de Granada. El río Guadalfeo divide, por una parte, la margen derecha, la Sierra Nevada, la margen izquierda es la contraviesa. Y a diferencia de la margen derecha, la margen izquierda, que es Torbiscón, Rubite, el otro, Albondón, Albuñol, no tienen agua. No tenían posibilidades porque no hay manantiales. Entonces elaboramos un proyecto que era llevar agua a la contraviesa desde el río Treveles. El río Treveles, para que os hagáis idea, está muy distanciado de la costa. Toma el agua, aguas arriba de Treveles, en la acequia de Almejija. La acequia de Almejija conduce hasta el portichuelo de Cástara y ahí se embalsa el agua para decantar. Se clarifica y una tubería baja, salva el Guadalfeo y se monta en el Alza del Día. O sea, es una obra, yo quizás de la obra, y aquí hay una persona que colaboró bastante en esa obra, de las que ha ofrecido más satisfacción, porque ver una serie de pueblos que estaban condenados a desaparecer, cómo han revivido. Desde se construyó una balsa de 600.000 metros cúbicos en la carretera de Lazarino, una filtración y un clorado. Y de ahí salen 3 ramales, uno que va a Rubite y baja hasta Castel, otro que va por Albondón, Albuñol, La Rábita, y otro que va a Murtas y Turón. Gracias, yo recuerdo, junto como anécdota, aquel proyecto
en aquella época eran 3.000 millones de pesetas para una población de 17.000 habitantes. Cuando remitimos el proyecto a Madrid, hubo sus dudas, porque tuve que ir a explicar, me llamaron porque decían cómo vamos a gastar una cantidad desorbitada para 17.000 habitantes. Yo les convencí al final, dije, mira, o aquí se mantiene la población, y si esta obra no se hace, dentro de un año, esta zona se ha despoblado. Fueron magnánimos y dijeron, bueno, pues tira para adelante. He contado muy por encima todas las infraestructuras de la costa, pero ahora me voy a detener en una en especial, y es Rules. ¿Quién os ha dicho ya de Rules? ¿Quién os ha dicho ya de Rules? Rules es cansino. Es cansino si no fuese por el daño que está produciendo a muchas personas y la riqueza que está derrochando. Empiezo por Almuñécar. En Almuñécar hay un cultivo consolidado, hay una riqueza creada, no es potencial. Está creada la vega del Río Verde, es una riqueza importante, y más en este momento con el auge de los frutos esos, como el aguacate. ¿Cuál es el problema que tiene Almuñécar? Almuñécar tradicionalmente ha tomado agua del Río Verde. ¿Qué ocurre? Que cuando los años son malos de agua y se empieza a sacar agua del aluvial del Río Verde, va bajando el nivel de agua dulce. Y aunque las carreras de marea en el Mediterráneo no son altas, son lo suficientes para que a una velocidad extraordinaria inunden el aluvial de la vega de Salobreña. O sea, de Salobreña no, de Almuñécar. Ocurre lo que en el Guadalquivir, el riego del arroz, las 38.000 hectáreas que tiene el río Guadalquivir en el tramo final de arroz, los agricultores de la margen derecha toman agua del río. Como la carrera de marea en el Atlántico es mucho mayor, la carrera de marea se nota desde Sanlúcar hasta pasada Sevilla. Eso se nota en los puentes. Si uno pasa una hora por un puente de Sevilla, verá que el río está aquí y pasa después y el río está mucho más bajo. La carrera de marea. ¿Qué ocurre? Que cuando la salinidad del Guadalquivir sube unos gramos, no se puede regar el agua. De ahí el que sea una hipoteca para el Guadalquivir, necesariamente hacer un desembalse de 400 hectómetros cúbicos para empujar el agua salina y poder regar el agua. Bueno, pues algo en mucha menor escala ocurre aquí en Almuñécar. En Almuñécar, cuando se baja del nivel freático, la intrusión salina es inmediata. ¿Y qué ocurre? Pues que no pueden llegar. Entonces, por eso digo, e insisto, es una riqueza establecida y es una riqueza que está peligrando. Entonces, ocurre que por negligencia, que no hay otra forma de llamar, por negligencia de los que tienen la obligación de hacer las conducciones de Rules, están poniendo en peligro a una serie de personas, una economía importante. Pero es que si venimos a Motril, ocurre algo. En Motril sabemos que está establecido de la cota 100 para abajo, ya hay bastante más arriba, porque la gente arregla sus balsas y hace la acción. Pero hombre, ahí están los dos escalones de Rules a la cota 200, Bednar a la cota 200. El director, el autor del proyecto de Rules, también era granaíno, de la Alpujarra. Antonio Nebot era de Capileira. Este hombre, a medida que hacía la presa, él se preocupó de hacer el anteproyecto de las conducciones. De forma que cuando termina la presa, hay un anteproyecto en la conducción. ¿Anteproyecto? ¿Se obvió? No se le ha hecho caso. Y ahora viene por qué se obvió, ahora os cuento por qué. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que hay es todavía una riqueza potencial importante y son todas las superficies regables. Se contempla las menores del 30% de pendiente,
pues son alrededor de 6.000 o 7.000 hectáreas que se podían poner, que podían estar puestas en regadío. Y 6.000 o 7.000 hectáreas de aguacate era para que entrara dinero en Motril y Salobreña, una cantidad de dinero importante. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en el año 2004, que se presenta, en el año 2004, la Junta de Andalucía hace uso de a lo que tiene derecho. Y es que tanto la Constitución como la Ley de Aguas contemplan que las cuencas internas podrán ser gestionadas por las comunidades autónomas. Las cuencas internas a las comunidades autónomas. La primera cuenca interna que se transfiere es la del Pirineo Oriental, que deja de ser Pirineo Oriental y se llama Aigües de Cataluña. Pues aquí ocurre igual. La Junta de Andalucía en el año 2004 pues pide gestionar la Confederación Hidrográfica del Sur, que en definitiva son todas cuencas internas de la comunidad y que vierten al Mediterráneo y al Atlántico. Yo personalmente digo que para mí fue de una tristeza infinita porque imaginaba lo que podía venir. Mirad las fechas como coinciden. Rula entra en explotación en el año 2004. Entra en explotación porque una vez terminada la obra, las instrucciones de llenado obligan a llenar muy despacio para ver si la presa, la estructura funciona bien. Porque aunque parezca mentira, las presas se mueven. Las presas se mueven. Veréis que hay una serie, si pisáis la presa, hay una serie de puntos en los que periódicamente van a medir si se ha movido hacia arriba o hacia abajo. Una vez resuelto el tema del llenado, la obra entra en explotación y en mayo del 2004 la Administración del Estado toma posesión de la presa de Rula. O sea, el Estado ha encargado una obra a un contratista, el contratista termina la obra y después de un periodo de garantía, el Estado la recibe. Luego hay más periodos de garantía por si hubiese vicios ocultos, pero de momento la recibe. Pero mirad las fechas cómo coinciden. El año 2004 entra en explotación Rula. En octubre del 2004, por decreto, se transfiere las cuencas internas a la comunidad autónoma. Y el 1 de enero del 2005 toma posesión la comunidad autónoma. Toma posesión del personal, del patrimonio y del presupuesto que tenían en aquel momento las obras de Concha. Pero hay algo grave, y es que se descoyunta la Confederación del Sur. Y entonces se provincializan los servicios, de forma que en Granada, que estamos 2 ingenieros, más uno que llegó joven, pasamos a depender directamente del delegado de Medio Ambiente. No hay posibilidad más que entendernos con el delegado de Medio Ambiente. El delegado de Medio Ambiente, maldita la gracia que le hacía verse con los riegos de Motril y Salobreña, verse con la presa de Rula, verse con la presa de Bernas, cuando él vivía muy tranquilo. Y entonces adopta una actitud de prácticamente no hacernos caso en nada. O sea, en el año 2005, los 2 ingenieros que estábamos en la Confederación nos consideramos amortizados. Por eso yo digo, del año 53, que es cuando yo entro en la Confederación, en la Comisión para el Encosamiento, hasta el año 2005. Porque aunque aún me quedan 3 años en activo, yo en el año 2005 me siento amortizado. Me siento amortizado, entre otras cosas, porque no contaban con los 2 ingenieros que estaban ahí para nada. Si aparece además una empresa importantísima, que era la EGMASA, la famosa EGMASA, que era la dueña y señora, era la casera de José. Y a los 2 funcionarios que estábamos, únicamente nos utilizaba el delegado para firmar las certificaciones, porque la intervención de la Junta
pedía que fuesen firmadas por funcionarios. Ese fue nuestro papel desde el año 2005 hasta el año 2008. ¿Cómo se podía transmitir a un delegado de Medio Ambiente la importancia del RULE? Es que ni nos escuchaba, Pero ¿cómo él la transmitía a sus superiores en Sevilla? Pues no la transmitía. Y aquí tienen que el RULE entra en una situación de total abandono. Despierta algo. Claro, es que uno llega a exaltarse porque una empresa en que se ha invertido muchísimo dinero, en que se ha dejado la vida de las personas trabajando y que una vez terminada vea que la empresa no sirve más que evidentemente, para regular las demandas actuales y evitar las inundaciones, me da una pena extraordinaria. Entonces, ¿qué hace la Junta en aquellos momentos? Pues no hace absolutamente nada. Y mirad, hay fechas que es para guardarlas. En el año 2006, se firma un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía. Ese convenio ese convenio firmado recoge una partida de 319 millones de euros en dos epígrafes, uno para una obra en Cádiz y otro construcciones derivadas de la presa de Rules. Y eso, por si alguno lo quiere anotar, está publicado en el BOE número 99 del 25 de abril del 2007. Pero se publica, nadie se mueve, nadie dice nada. Transcurre el tiempo. Y en el 2011, ese convenio se modifica y viene publicado en el BOE número 311 de 22 de diciembre del 2012. Y entonces ya va de los 319 millones, baja a 219 millones. ¿Qué se hace con ese convenio vigente? Se meten las dos tuberías que van desde la presa hasta el puente de Vélez, que están metidas ahí, pero que no van a entrar nada. Están enterradas y ahí están. Y finalmente, en el año 2012, el BOE número 311 del 22 de diciembre, se modifica el presupuesto de 237 a 219 y en ese convenio no aparecen las condiciones de regla. Alguien tendría que haber explicado. Alguien tendría que haberlo explicado. ¿Y qué ocurre? Que han transcurrido del 4 que empezamos a embalsar a hoy, han transcurrido 17 años. Y ahí está la presa, sin construcción. Yo, incluso en alguna ocasión, he publicado que, en efecto, la presa de Rules o las construcciones de Rules son obras declaradas de interés general. Y como tal, son competencia exclusiva del Estado. Pero yo agregaba que aunque era exclusiva, no era excluyente. Y quería con ello decir que la Junta de Andalucía debía echarse para adelante y sentarse con el Ministerio y decir, vamos a repartirnos un poco esto y vamos a hacerlo. Lo que no puede ser es que hayan transcurrido los 17 años que han transcurrido. No me equivoco, ¿no? Del 4 al 22 son 18. Son 18 años. Y estamos. Y para ahondar más todavía, si os asomáis a la presa, en la margen derecha, miradlo ahí. Mirad ahí, en la margen derecha, está saliendo el chorro, encima del chorro. Allí en aquella, ¿no? En los dos, sí, se ve. Encima del chorro se ve un cajón con una viga atravesada. ¿Sabéis qué es eso? Es un habitáculo para alojar 2 turbinas y 2 generadores de electricidad. En aquel momento,
El ingeniero industrial de aplicaciones industriales de la Confederación estimaba que se podían producir 18 millones de kilovatios. Que eso transformado en kilovatios hora, pues no habría más que dividir pues, entre los 365 y 24. Es una central pequeña, evidentemente, pero cuando uno vive en la pobreza energética que estamos viviendo, hay derecho a que se disipe en el aire ese chorro que está saliendo por ahí, sin que no se aproveche. De ahí se podían abastecer de luz Vélez, Lobre, parte de Salobreña, ayudar a los pozos que hay en las elevaciones, y no obstante, ahí se está, disipando la energía sin que nadie la aproveche. Por eso yo he terminado, titulaba el título de la conferencia, era 2005, o sea, 1950, 2005, porque son los años que yo he dedicado, años de mi vida, que he dedicado una vez de una forma, pero como ingeniero han sido casi 40 años en la conferencia. Yo, cuando uno trabaja en un sitio y trabaja feliz, acaba amando todo lo que tiene alrededor. Y uno acaba amando las obras de Motril, las obras de la Contraviesa, las obras de todo. Y para mí fue una gran pena que nos transfirieran a la Junta, porque ahí se acabó, prácticamente, ahí está la muestra. Yo con esto termino y me someto a lo que queráis preguntar, que como estamos en familia, eso es todo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Desde aquí, como siempre, es costumbre de nuestro club, del Club de la Constitución, dejar un capítulo abierto para que puedan preguntar al conferenciante lo que estimen por conveniente. Así que, a partir de este momento, pues tenemos abierto el turno de preguntas. Si alguien quiere intervenir, pues le acompaña Marisol con el micro, con mucho gusto. Pero no necesita ese micro, ¿no? No, eso no. Ante todo, felicitar a don Manuel Vizcaíno por tan interesante conferencia que a mí me ha dejado planchado. Y yo no me explico cómo, si aquí por 3 o 4 millones de euros montan un pifostio en los tribunales y piden responsabilidades y toda esta serie de historias, ¿cómo es posible que en un país donde abundan los abogados nadie se le haya ocurrido, ni a ningún partido político, pedir las responsabilidades en un desastre tan grande como el que ha provocado en nuestra costa la estulticia? Vamos, ese delegado es que había que haberlo metido a picar piedras. Es una vergüenza, simplemente, que nos debe de abochornar a todos y nos debe de hacer pensar. Yo creo que además de las manifestaciones hay que hacer algo más y duro. Y yo la pregunta que quiero hacerle al conferenciante es, se ha hablado de que se liberaron unos millones, yo he oído la cifra de 80, no sé si serán, para hacer las canalizaciones, que se dieron a la Junta de Andalucía y que parece que la Junta se lo llevó a otro lado, no sé si es verdad. Y que en esta guerra absurda que tanto nos perjudica, pues el Estado no se sienta, como has dicho muy bien, con la Junta de Andalucía para resolver un problema de esta envergadura. ¿Quién está detrás de que esto no se haga? Es estupidez, hay intereses creados, se ha hablado también de Endesa en cuanto que estuvo paralizando un tiempo la central hidroeléctrica.
parece que la central hidroeléctrica es competencia de la Junta de Andalucía y que se ha adjudicado ya a un empresario granadino, pero que tampoco empieza. ¿Qué hay detrás, según tu experiencia, qué hay detrás de este daño tan cuantioso, no ya a la costa, sino a la propia Granada? No, yo creo que no hay interés. En el momento en que la Administración del Estado transfiere a la comunidad autónoma las competencias, pues ya no tiene interés en ellas. No tiene, y el Estado sigue reconociendo, o sea, en este caso la Administración del Estado sigue reconociendo estas obras como de interés general y que le corresponden a ellos. Pero no se toman el interés que se tomarían, por ejemplo, en una obra en la Confederación del Estado o en una obra en la Confederación del Guadiana. Porque esto no está en competencia. Y yo creo que en el fondo lo que dicen, no queríais competencias, tomad las competencias. Y yo siempre he pensado, ¿para qué pedir competencias de agua cuando el agua, como dicen, quema? Lo mejor era no pedir competencias y tener la boca así de grande en el Ministerio para pedir que se hagan las cosas. O sea, transferir la Confederación del Sur, a mi modo de ver, fue un error. La Junta en aquel momento debía haber meditado, es decir, no quiero la gestión, lo que quiero que la sigáis gestionando el Estado, pero yo quiero pedir que hagáis todo lo que necesitáis. ¿Qué ocurre? Que una vez transferido el Estado, pues, no dice que no, pero en cierto modo se va. En cuanto al dinero ese, hombre, los convenios se firman con una cantidad de dinero. ¿Por qué no se pusieron en marcha los convenios? ¿A quién se imputa la culpa? Yo creo que en este momento a la Junta de aquel momento, porque no tenían interés en absoluto en la presa de Rules. Para ellos era nuevo, todo era nuevo. Las competencias que tenía la Junta eran los abastecimientos de agua, las defensas urbanas, pero de pronto, y eso se toma el acuerdo en la Comisión de Transferencias de Comunidad Autónoma Estado en el año, me parece que es 84, en el que la comunidad autónoma tiene competencia en abastecimiento, saneamiento de población, defensas urbanas y regadíos de su interés. Por ejemplo, la Junta tenía mucho interés en los regadíos de Baza. Pues toma usted los regadíos de Baza, ¿Qué ocurre aquí? Pues que de pronto la Junta se encuentra con un sistema de zonas regadíos, un sistema de embalses que requieren atención. Se encuentra con una serie de infraestructuras que ellos no tienen ni saben gestionar. Si a eso le agregan los prejuicios que había, que hasta me avergüenza, no lo voy a decir pero el caso es que prescinden de todo el personal de las confederaciones y en Novo son ellos los que gestionan. ¿Qué ocurre? Pues que como no tienen ni idea del valor de Rules, ni tienen idea del valor de Berna, ni idea del valor de la presa de Canales, pues para ellos no tiene importancia. Y por eso no ponen énfasis en defender. ¿Y hoy siguen igual? ¿Hoy siguen igual? Hombre, yo en esta última legislatura ha cambiado sustancialmente. Y ha cambiado, y voy a poner un ejemplo. Ya los delegados no tienen el poder que tenían antes. Antes eran los dueños y señores de lo que había que hacer en la provincia. Ahora hay un director general de obras hidráulicas, hay un comisario de agua, hay un jefe de planificación y hay un secretario general. Y está bien, los delegados son puestos políticos y lo que tienen que hacer los delegados es escuchar a su gente que tiene y llevar propuestas a la dirección correspondiente y habilitar los créditos de la dirección para hacerlo. Eso no existía. Antes se dotaba económicamente a EMASA y eran los que hacían y deshacían. Eso se hace. Yo confío que en estos años siguientes se vaya perfilando y vaya mejorando y tomen conciencia de lo que tienen. Manolo, la verdad es que es una rozada potente. Esto es un sitio pequeño, se puede hablar así. Sí, pero para que se grabe. Manolo, te decía, esto no está, ¿no? Sí. Hay que darle al botón. Hola,
Manolo, te estaba diciendo que es una gozada oírte y cómo lo cuentas por tu experiencia, pero a la vez produces un sonrojo en todos nosotros muy impresionante, ¿no? Porque al final, el problema que hay, yo creo, en fin, desde la humildad, ¿no?, es que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y no ocurren porque no tienen que ocurrir. Me da la impresión de que en todos estos años ha habido una falta de espíritu reivindicativo de la sociedad civil en la costa y en Granada en su conjunto, lo cual, unido a la falta de lobby en Madrid y también en Sevilla, pues ha hecho que estemos donde estamos. Entonces, desde mi punto de vista, nuestra tarea ahora, ya que ya llevamos algunos años, es tratar de fomentar esa cultura reivindicativa en la sociedad, cosa que no es fácil. Si a un chico de 17 años le preguntamos, o sea, le hablamos del tema de Rules, le suena como a que esto no va con ellos. Entonces, en el momento en el que nosotros seamos capaces de transmitir esa importancia, que realmente lo que significa es desarrollo para una comunidad, pues habremos conseguido mucho. En eso estamos muy lentamente, desde hace, digamos, muy poco tiempo, quizá un par de años, las comunidades de regantes se apoyan también en el mundo empresarial y en las cámaras de comercio. Y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de elevar el problema, que no es solo de la comarca de la costa, a Granada también, porque al final nosotros tuvimos autovía cuando Málaga y Almería entendieron que el problema no solo era de unos pobres habitantes de la costa tropical, ¿no? Entonces, este es un poco el reto. El reto es enorme porque tenemos que movilizar a la sociedad aquí, tenemos que implicar a Granada y tenemos que conseguir llegar a los puntos donde se toman las decisiones. Entonces, me gusta mucho oírte. Seguro que además, con toda tu experiencia, eres una persona que puede ayudar, y que de hecho seguro que lo estás haciendo, ayudar mucho a encontrar esos cauces, y estamos, encantados de tener una comunicación contigo, pues para ver cómo, ¿no?, cuáles son los pasos que tenemos que dar en este camino que es un poco, digamos, complicado, ¿no? Hombre, es difícil movilizar a la gente, es difícil porque consustancialmente somos pasotas, es difícil. Pero hay personas que no pueden ser pasotas, y me explico. Cada uno de nosotros es afín a un ideario político, y en función de nuestro ideario, a la hora de poner la papeleta, votamos a quien creemos que lo hace. Eso lo tienen los políticos, ese ideario, y son idearios que los llevan a la actividad, o sea, idearios que... Me refiero concretamente a los diputados y a los senadores, y a los diputados de los autonómicos. ¿No habéis observado la fidelidad de los políticos a su partido antes que defender la provincia? Solo estamos hartos de verlo, y eso no debía ser así. Yo soy de este ideario político y estoy en tal determinado partido y soy diputado de tal partido, pero soy elegido por la circunscripción de Granada. Y en este caso yo amaré mucho a mi partido, pero quien me ha votado a mí son la gente de Granada, y cuando haya intereses que defender de Granada no pueden distinguir los idearios políticos. Ahí debe haber una hermandad total, y que pocas veces hemos visto llámale adversarios políticos ir juntos a reivindicar las condiciones de Roma. Últimamente
porque es que ya les da vergüenza. Ya les da vergüenza. En cuanto a movilizar a la gente, yo no sé. Yo creo que la postura de la Administración del Estado en este tema, pues son las argucias del mal pagador. Vamos a encargar el proyecto de tal tramo a tal tramo, ahora del otro. Se van pasando los años y esa riqueza potencial, pues sigue siendo potencial. Y es una pena, porque en un momento tan delicado como el que vivimos, tener esa riqueza enterrada no hay derecho. De todas maneras, Julio, yo no metería a todo el mundo en el mismo saco, porque es cierto que nosotros lo hemos vivido aquí, ¿no? Yo he vivido como gobernando un partido en Madrid se han reivindicado las infraestructuras de, en este caso de la autovía, de la A7, y yo recuerdo que políticos de aquí, de ese partido, se trajeron a la ministra, le dimos un paseíto por toda la comarca de la costa tropical y dijo, ¿esto cómo no puede tener autovía, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron la autovía y se concluyó. Es verdad que parece que es verdad que la clase política está tal y cual, pero yo creo que también me parece una frivolidad meter a todo el mundo en el mismo cajón, porque ya. No, yo lo digo, ¿no? Si lo digo por hacer una aclaración, ¿no? Que no siempre es así, es decir, hay veces que la clase política pelea, ¿no? con los suyos, ¿no? Y yo le pongo ese ejemplo por poner uno más, porque también en el tema de las conducciones de rulas lo he vivido. Yo he vivido como cuando un gobierno, cuando se hace el traspaso de las competencias, como bien ha dicho Manolo, la Junta de Andalucía venía aquí a anunciar que se iban a hacer las conducciones cada vez que había unas elecciones municipales. Curiosamente, cuando cambia el gobierno en Madrid y ya no es del mismo color político, resulta que la Junta dice que ahora que son obras de interés general y que corresponden al Estado, que puede ser cierto, pero también lo era antes, ¿no? Y ahora que la Junta en aquel momento se echa el culo fuera, resulta que ahora pues se exige desde el gobierno que la Junta ayude a hacer, es decir, aquí es una pelota que se está tirando de una manera que no me parece lógica, ¿no? Porque en la política también hay que tener cierta seriedad. Eso es lo que yo quería. Bueno, eso, don Manuel, la verdad que enhorabuena por la ponencia, porque llevamos desde la plataforma por la infraestructura, esta Cámara de Comercio, comunidades de regantes, y al fin y al cabo toda la sociedad, ¿no? Llevamos luchando con esto muchos años, y hay veces que dudas incluso, oye, igual no es tan importante esto cuando no nos hacen caso, pero escuchando su ponencia veo que una persona de su nivel le da pena, ha dicho usted, pena de que esto siga así, ¿no? Es incongruente como hay plantaciones de subtropicales secándose y tenemos la presa llena de agua y sin canalizar. ¿Para qué hicieron la presa? Digo yo, ¿no? Incluso la clase política deja mucho que desear en general, ¿no? No se puede un poco generalizar, pero cuando vamos a hacer y nos desplazamos a Madrid, allí a la puerta del Congreso de los Diputados, a decir, oigan ustedes, que venimos de la costa tropical y demandamos esta infraestructura tan importante, y hay una diputada de Granada que representa los intereses de la provincia de Granada, dice que no va a asistir. Y te digo, bueno, ¿por qué no asiste usted, no? Quítese usted de vez en cuando la chaqueta de su partido y póngase al lado de la sociedad. Respuesta de la diputada, no sea usted demagogo. Esa es la clase política que tenemos algunas veces, sin generalizar, ¿no? No sabemos ya lo que vamos a hacer. Incluso nos planteamos desde la plataforma de infraestructura hacer una queja o una demanda a Europa, ¿no? Extrapolar este problema a Europa, porque en nuestro país no nos hacen caso. Yo creo que ha estado usted con la clave a ver si somos capaces desde la sociedad civil, desde la plataforma, desde el sector empresarial, de juntar las tres patas de este banco, que es
la Junta de Andalucía, el Gobierno central y las comunidades regantes. En ese camino estamos, pero hasta ese camino se nos está haciendo difícil. Estamos hablando de un presupuesto que para un ministerio yo creo que no es tan elevado, estamos hablando de 340 millones de euros. Y cuando vemos que han hecho un aeropuerto en Castellón que no vale para nada y vale muchísimo de eso, más de eso, ¿cómo no nos hacen una obra que tirando por lo bajo serían 10.000 puestos de trabajo y la riqueza de una comarca como es la comarca de la costa tropical? Sí hemos avanzado porque estamos uniendo toda la provincia y estamos extrapolando el problema que no es de la costa tropical, es la riqueza de toda la provincia, ¿no? Y simplemente eso, de que nos ha dado unos datos que nos alegra de saberlo de una persona de su altura, ¿no? y de lo sabedor que es de todo este tema, ¿no? Pero yo creo que el camino está ahí, juntar Junta de Andalucía, Gobierno central, las competencias las tiene el Gobierno central y las comunidades regantes. Pero hasta eso es difícil, ¿no? Yo creo que sin generalizar, como dice el presidente, estamos en malas manos políticas. Sí, yo únicamente agregar que el tema, que la calidad democrática debe mejorar. O sea, es inexplicable, como ha publicado el otro día, que se lleve una moción al Senado por la seguridad de Rules y una serie de senadores voten que no. Eso es perder calidad democrática, es confundir el tocino con la velocidad. Yo vuelvo a decir, el ideario político es una cosa, pero cuando hay que hacer algo que beneficie a tantas personas, no se puede volver la cara para otro lado. Y eso es lo que da calidad democrática. En cuanto a los gastos, evidentemente, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que no creáis que las conducciones y las presas os van a salir gratis, porque la ley de agua establece que se recuperará la inversión mediante el canon de regulación en las presas y la tarifa en las conducciones. Es verdad que no se recupera la inversión total, porque una parte se quita en medio como beneficio que ha reportado aguas abajo, por ejemplo, evitando inundaciones. Es un beneficio que le ha reportado al Estado porque si hubiera inundaciones se tendría que gastar la paz. Normalmente, no conozco ninguna presa que haya tenido que pagar más del 50%, que amortizar más del 50% del valor de la presa. Y eso además se amortiza en 50 años. No así las conducciones que se amortizan en 25 años. O sea, en definitiva, los beneficiarios pagan una parte importante de la inversión, lo que pasa es que la pagan poquito a poquito. Luego no hay que ser tan cicateros en las inversiones como se está haciendo con el tema de la... Como empresario, nosotros medimos... Habla fuerte, que estoy un poco... No, que nosotros... Que he bajado de la cota 700 a la 0 y estoy... Que los empresarios medimos las actuaciones por los resultados. Nosotros, se hace una presa, necesitamos que eso se hagan los regadíos para que sea productiva y resulta que eso no se produce. Y entonces, quien gestiona eso, tenemos unos políticos que elegimos, que es lo que está diciendo todo el tiempo, en general, no quiero hablar de nadie, hay políticos magníficos, por supuesto, pero en este caso en concreto no los tenemos, no los hemos tenido. O sea, esto ha sido un fracaso total, increíble. Hubo una vez que Arias Cañete y Luis Plana se pusieron de acuerdo, dijeron que sí, que ya lo tenían todo aclarado, únicamente es dónde estaban esos 80 millones que he hablado antes, ¿no? Es decir, que cuando se supiera que se iba a seguir para adelante, no se hizo. Y efectivamente, hecho falta no solamente al poder, al quien está en el poder, sino al resto de los políticos que les elegimos para que ellos defiendan nuestros intereses. Y en este caso no lo han hecho. La sociedad civil es la que está, por medio de asociaciones, de confederaciones, de todas estas cosas, intentando ocupar ese puesto para reivindicar esa reclamación que tenemos tan grande, ¿no? Pero no debería ser nuestra labor. Primero tendrían que ser ellos los
que hicieran. Y lo que sí creo es que a la hora de votar esto tendría que estar muy claro. ¿Quiénes son los que consiguen cosas? No solamente quién es ahí y quién dice buenas palabras, quién da resultados. Sí, como pienso que con el tiempo todavía hay gente que dice que nuestra democracia es joven. Pues coño, yo no sé a qué vamos a esperar. Dos días recordando la democracia, mire usted, la democracia, ya tenemos 45 años de democracia, ¿cuándo vamos a aprender? Yo por eso insisto en la calidad democrática. No, es confundir el ideario con el sectarismo. Y eso no puede ser. Bueno. No hay más preguntas. Bueno, estamos de acuerdo con la programación prevista dentro de los límites para dar por concluida la sesión. Si no hay más preguntas, pues paso directamente la palabra al presidente para la clausura del acto, reiterando el agradecimiento pues no solo a don Manuel Vizcaíno, sino a los integrantes de la mesa, por supuesto a la autoridad portuaria y a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer al presidente de la autoridad portuaria el gesto que ha tenido de ofrecernos este magnífico, para muchos desconocidos, y sobre todo los que estamos desde la antigua venta de las Angustias para arriba, estas instalaciones magníficas que yo creo que deben de ser un orgullo para Motril y para la zona de la costa. La conferencia de don Manuel Vizcaíno no ha defraudado a nadie. Es más, ha iluminado a muchos que todavía, aunque quedan zonas oscuras, Manolo, porque a mí todavía estoy preguntando, como decía, ¿y dónde están los 80 millones? Lo cierto es que más o menos sabemos quién fue el villano, sabemos que desapareció un dinero que, como el dinero no se crea ni se desaparece, sino solamente se transforma como la energía, pues también fue a parar sabe Dios dónde. Lo que sí es cierto que el trato que da el Gobierno de España a todas las regiones y a una de las regiones tan importantes como es Andalucía, no es el que recibe, por ejemplo, otra región importante que es Cataluña, o a la chita callando el País Vasco. Y si ya hablamos de Granada, pues bueno, aquí los palos vienen de muchos sitios, vienen no solamente del Gobierno de España, sino también del Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo tengo una gran esperanza, sobre todo en la que fue consejera, en la que espero que vuelva a seguir siendo consejera de Fomento, Marifran Carazo, lo mismo que tuvo una gran esperanza en la que fue ministra de Obras Públicas, Ana Pastor, mujer de palabra, porque cuando dijo que hacía la autovía la hizo. Hace falta políticos de palabra, no que nos cuenten el eslogan y que digan vamos a hacer, sino, mire usted, mañana los fondos de las conducciones van a estar a disposición de los ingenieros y de los contratistas para que hagan esas conducciones, porque no se explica, y más ahora con el importante desempleo que existe, que una obra que generaría tantos puestos de trabajo en una zona no precisamente la más rica de España, como es Granada, donde andamos allí por los puestos de la cola, ¿cómo es posible que ese tipo de inversiones, y teniendo en cuenta los grandes fondos que se están librando para este tipo de cosas, para este tipo de infraestructuras, para operaciones que están relacionadas con el medio ambiente, cómo es posible que Granada no le toque nada? Por lo menos, digamos, a mí que me digan que van a invertir, no, ya no creo. Es que el Gobierno de España ha perdido credibilidad. Y el Gobierno de la Junta, si no cumple con lo que se propone,
va a perderla también, pero que no. Yo creo que este tipo de actos son muy necesarios, aunque aparentemente no estamos muchos asistentes. Primero, hay asistentes de calidad, los que estamos aquí somos asistentes de calidad, somos referencia de opinión. Y además de eso, esta conferencia se graba. Por tanto, en nuestra página web, que es Club de la Constitución, se va a ver pronto, con la ayuda de nuestro colaborador Emilio, allí. Y espero que esto, y los que estamos aquí, divulguemos, que se consulte y se analice, porque Granada se la está jugando y se la juega ahora, no hay que esperar más, porque ahora hay una promesa de fondo. Lo que ocurre es que hay unos compromisos del gobierno con determinadas autonomías que desvían fondos que lógicamente tendrían que venir a Andalucía, que es la provincia, la autonomía más poblada, y desde luego con un sentido de justicia distributiva donde Granada tiene que tener su punto y la costa también. Es verdad que hay que movilizar a la gente, cuesta mucho trabajo, pero también es cierto que si algo temen los que no gobiernan es a la prensa. Y hay cosas que se deben de llevar. Aquí está el presidente de Granada Futuro, donde ellos están haciendo una labor muy importante con sus artículos que llevan a la prensa. El Club de la Constitución, siempre que puede, está llevando a la prensa estos temas y vamos a seguir machacando porque no hay otra. Además, los motileños, y yo soy motileño, como sabéis, somos muy cabezones, entonces no nos van a doblegar. Yo lo que sí agradezco mucho la presencia en un día de verano, con este calor, a todos los aquí presentes. Os invito a los próximos actos y me gustaría veros también por Granada cuando hagamos cosas que puedan interesaros y invitaros a los que estén interesados a hacerse socios del Club de la Constitución. Hay que tener en cuenta que el club, el único club de la Constitución que existe en España es el nuestro, donde tiene un libro de firmas en los que está precisamente Ana Pastor, que era presidenta entonces de las Cortes. Y nada más, simplemente continuamos, os pido un poco de paciencia porque esto tiene su rito y la primer parte del rito es justamente que don Manuel Vizcaíno nos firme el libro de personalidades del Club de la Constitución. Muchísimas gracias por vuestra atención. Efectivamente, ha habido, pues, dentro de los ciclos de conferencias que hemos organizado, unos con personajes muy importantes. No todos preguntaban si había un periodista o no en la sala. Todos saben que, de acuerdo con la línea programática del Club de la Constitución, desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión, 3 son las condiciones, entre comillas, que ponemos a los conferenciantes. La primera, este es un club pobre, por naturaleza, por lo tanto la conferencia debe de ser voluntaria y gratuita. En segundo lugar, debe de someterse a las preguntas de cualquiera de los asistentes. Eso lo tiene acá el club porque forma parte de nuestra política de transparencia, de claridad y de fomentar entre la sociedad civil estos movimientos que provoquen que después llegue a los políticos, que son los que verdaderamente tienen la forma de articular el que lleguen las medidas presupuestarias a los técnicos para que hagan lo que los ciudadanos estamos esperando. Y en tercer lugar, pues ¿por qué no decirlo? También que sea un foro en el que podamos compartir otra serie de ideas y desde luego el ejemplo del fiscal Zaragoza, después de una conferencia dedicada a los indultos del proceso, fue verdaderamente espectacular. Empezamos a las 9:30, terminamos a las 1:30 de la mañana y no sabemos cómo se enteraron de algunas cosas, pero desde luego aquello fue interesantísimo. Hay muchos más conferenciantes de los que merece la pena que nos acordáramos ahora, ¿verdad, Pepe? Sí. Paco, pero no es el caso. La cuestión está en volver a reafirmar esto, la satisfacción que nos da el poder mover un poco a la sociedad civil
para conseguir estos logros, para acercar al político a lo que la sociedad está pensando y lo que los ciudadanos están esperando, y para que de una vez por todas, cada vez que vayamos a dejar la papeleta, como nos ha dicho nuestro ilustre conferenciante hoy, preguntemos antes, de lo nuestro, ¿qué hay en los presupuestos? ¿Qué compromiso es el que toma? ¿Qué vamos a poner de la presa de Rules en los próximos presupuestos que va a aprobar la Junta o que va a aprobar el Ministerio de Madrid? Esa es un poco nuestra idea, esa es nuestra filosofía, y en eso pues estamos convencidos y vamos a seguir. Don Manuel, es también política nuestra el que lo que se ha escrito se lea, por favor, para que lo oiga todo el mundo. Sí. Se lo he dicho, se lo he dicho. Yo le agradezco al Club de la Constitución haberme invitado a dar una charla en el puerto de Motril sobre infraestructura hidráulica de la costa de Granada. Y digo, le agradezco porque me ha permitido volver a vivir momentos que hace años había olvidado. Queremos agradecerte tu participación con este obsequio, que espero, A ver, no se ve. que es el Patio de los Leones de la Alhambra. Pues, sí, no lo sé, qué cosa más bonita. Patio de los Leones. Muchas gracias, muchas gracias. Y si tú quieres, la insignia te lo pongo. Y ahora tú, no hace falta, en fin. Ya se ha perdido la costumbre de los botones, ¿sabes? ¿Tú también eres? Sí, señor. Sí, sí. Y también te aceptamos como Socio de número. Muchas gracias. Pasamos aquí delante para la foto.